Cuando el notario deslizó la escritura de compraventa sobre la mesa de caoba pulida, vi la firma de mi marido justo al lado de la de ella. Vendido por 5 euros. 5 euros por el cortijo que yo había construido. Amueblado y registrado a nombre de los dos. Él esperaba que me derrumbara en lágrimas. En cambio, sonreí. Porque yo sabía algo que él ignoraba por completo 3 semanas antes. Me llamo Laura Ventura. Tengo 38 años y hasta esta mañana era copropietaria de un lujoso cortijo valorado en 2 millones de euros en las sierras de la Serranía de Ronda, Andalucía. Todo cambió con una llamada a las 9:17 de la mañana. El identificador mostraba Bufete Álvarez y Asociados. El despacho que llevaba nuestra planificación patrimonial desde hacía una década. Era Marcos Álvarez en persona. Su voz sonaba como el crujido de un pergamino legal al otro lado de la línea. Laura, empezó. Sin los saludos de siempre. Tengo los documentos definitivos de la transferencia sobre mi mesa. Se han inscrito en el registro de la propiedad hace una hora. La titularidad de la finca Las Encinas ha sido transmitida. Yo estaba en la cocina. El sol de la mañana entraba oblicuo por las ventanas panorámicas, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre la isla de mármol blanco. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Un olor de cotidianidad doméstica que de pronto me pareció la mentira más cruel del mundo. ¿Transferida? ¡Qué palabra tan aséptica para un robo! Ya veo, respondí. Y mi propia voz me sonó ajena. Calmada. Medida. Sin dejar traslucir el terremoto que acababa de sacudir los cimientos de mi mundo. ¿Podrías enviarme una copia por correo? ¿Marcos? Creo que deberías verlo en persona, contestó él, con una nota de preocupación que suavizaba su tono profesional. ¿Puedes bajar al despacho? Una hora después estaba sentada frente a él en su santuario de madera noble y jurisprudencia. El aire acondicionado zumbaba bajo, contrapunto al grito silencioso y frenético que resonaba dentro de mi cabeza. Empujó un grueso legajo de papeles sobre la superficie pulida de su escritorio. No era una copia. Era la escritura original, sellada y verificada. Mis ojos recorrieron el lenguaje jurídico. Las letras de bloque familiares y los párrafos densos que yo misma había ayudado a redactar años atrás. Pasé por alto las descripciones de la finca. Los números de parcela. Las cláusulas de derechos de agua. Mi mirada se clavó en 2 líneas concretas. Transmitentes, Diego Vargas y Laura Ventura. Adquirente, Raquel Maldonado. El nombre fue como un bloque de cemento en el estómago. Su asistente. Una mujer 5 años menor que yo. Con dientes blanqueados profesionalmente y una ambición tan afilada e insolente como los tacones de aguja que llevaba. La mujer cuyo perfume empalagoso a veces olía en las chaquetas de Diego cuando llegaba tarde, culpando al ascensor abarrotado. Luego mi mirada bajó a la línea que quedaría grabada a fuego en mi memoria para siempre, por una contraprestación valiosa. Cuyo recibo se reconoce aquí. De 5 euros. 5 euros. Por las vigas de roble centenario del salón principal. Por los establos que diseñé yo misma. Por las 40 hectáreas de terreno virgen andaluz que se fundían con el Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Por el dormitorio principal donde había dormido. Soñado y llorado. Por una década de mi vida. Mi trabajo. Mi herencia, todo vendido por el precio de un café con leche en una terraza de Ronda. Una mujer cuerda habría gritado. Una mujer rota habría llorado. Yo no hice ni una cosa ni la otra. Un frío glacial profundo se filtró en mis venas, expulsando el calor de la conmoción y la traición, dejando atrás algo duro y cristalino. Era la claridad helada de una profecía cumplida.
En algún nivel subconsciente llevaba años esperando exactamente este momento. La traición no era la sorpresa. La sorpresa era la insolencia insultante del precio. Marcos me observaba. Su expresión era una mezcla de lástima y curiosidad profesional. Probablemente esperaba un torrente de lágrimas. Una andanada de preguntas furiosas. Tenía al mejor litigador del bufete en espera. Laura. Hay medidas inmediatas que podemos tomar, empezó con suavidad. Podemos solicitar un interdicto. Alegar influencia indebida. Transmisión fraudulenta. Levanté una mano. El gesto sencillo tuvo suficiente autoridad para silenciarlo. Deslicé el documento de vuelta hacia él. Mi mano estaba perfectamente firme. Mis ojos se encontraron con los suyos y me aseguré de que viera en ellos no debilidad, sino resolución. No, dije. Y la palabra salió afilada y clara como un trozo de hielo. No hagas nada por ahora. En la opinión pública, Diego Vargas era un pilar de la comunidad empresarial madrileña. Era el carismático director general que había convertido una modesta firma de inversión en un imperio. Era el marido ejemplar. Fotografiado conmigo en galas benéficas. Con la mano posesiva en la parte baja de mi espalda. Una sonrisa de perfección ensayada en el rostro. Era el sueño español en traje a medida. Pero yo conocía al hombre detrás de la fachada. Conocía al jugador. No de cartas ni caballos. Sino de mercados. De futuros. Del dinero ajeno. Veía la vida como una partida de póker de altas apuestas y estaba enganchado a la adrenalina del farol. Nuestra vida. Nuestro cortijo. No eran más que parte de su escenografía. Una imagen cuidadosamente cultivada de estabilidad y elegancia de viejo dinero para atraer inversores cada vez más grandes. Tenía un apetito voraz por el riesgo, que se había vuelto más imprudente en los últimos 2 años. Lo veía en las llamadas de madrugada. En el tecleo frenético del portátil cuando creía que yo dormía. En el leve brillo de sudor en su frente durante las caídas del mercado. Siempre había sido condescendiente con mi comprensión de nuestras finanzas. Yo tenía formación en tasación inmobiliaria. Una habilidad que le encontraba pintoresca pero inútil. Tú no entiendes los activos. Laura, decía, dándome palmaditas en la mano como a una niña. Tú ves un hogar. Yo veo un instrumento apalancado. Deja el pensamiento complejo para mí. Creía que yo me conformaba con llevar la casa. Organizar las fiestas y ser la bella compañera silenciosa a su lado. No tenía ni idea de que mis tardes tranquilas no las pasaba con catálogos de jardinería, sino con estados financieros, textos legales y manuales de derecho sucesorio. Pensaba que mi inteligencia era decorativa. Ese fue su mayor error. Tenía razón en una cosa. Yo no veía el cortijo como un instrumento apalancado. Lo veía como la trampa que él mismo se estaba tendiendo. La casa principal. Los establos. Los jardines impecables. Todo eso era un activo conjunto. Registrado a nombre de los dos. Un cebo grande y reluciente. Pero el terreno en sí. Las 40 hectáreas sobre las que se levantaba todo. Era otra historia. Ese terreno lo había comprado con el último resto de la herencia de mis padres. Un legado que guardaba con ferocidad de dragón. Cuando estructuramos el patrimonio. Diego. En su prisa por construir su monumento al éxito. Había pasado por alto la letra pequeña. Se había centrado en la sociedad limitada conjunta que poseía las edificaciones por motivos fiscales. Nunca se molestó en examinar la escritura subyacente del terreno, que estaba en un fideicomiso privado de mi propia creación. Vio la concha bella y cara.
Nunca se dio cuenta de que no poseía realmente el suelo sobre el que se levantaba. Me levanté del cómodo sillón de Marcos. Una cosa más, dije. Con voz baja y uniforme. No le contactes. No le envíes ninguna correspondencia desde este despacho. No contestes sus llamadas si pregunta por mí. Deja que crea que ha ganado. Marcos me miró. Su mente de abogado iba encajando las implicaciones. Un respeto lento y reticente amaneció en sus ojos. Asintió una vez. Como desees. Laure. Conduje de vuelta a la finca que Diego y Raquel ahora creían suya. Con las ventanillas bajadas. Dejando que el aire fresco de la sierra me azotara el pelo. El mundo se veía más nítido. Los colores más vivos. El cielo era de un azul penetrante e implacable. No sentía duelo. El duelo era un lujo que no podía permitirme. Lo que sentía era un frío y estimulante sentido del propósito. Él creía que me había quitado todo por 5 euros. No tenía ni idea de que acababa de entregarme todo lo que necesitaba. Acababa de firmar su propia confesión. Aquella tarde caminé por las habitaciones del cortijo. Pasé la mano por la piedra fresca de la chimenea. Una pieza que había traído de una cantera local. Respiré el olor familiar de cuero y madera de olivo. No hice maleta. No me llevé ni un solo objeto. Esta era mi casa. Yo no era quien se iba a marchar. Más tarde me senté en el escritorio antiguo de mi estudio. Un mueble que Diego siempre había llamado trastos. Abrí mi diario encuadernado en cuero. Sus páginas llenas de mi letra precisa y ordenada. Pasé a una página en blanco. Destapé mi pluma estilográfica y feché. Luego escribí una sola frase. La tinta oscura y definitiva contra el papel crema, que empiece el juego. Nuestro matrimonio había sido una jaula dorada y durante mucho tiempo confundí el brillo de los barrotes con el calor del sol. Nos conocimos en un simposio de inversión inmobiliaria en el centro de Madrid. Yo era consultora especializada en valoraciones de terrenos de alta montaña y él era un director recién ascendido en una boutique de inversión. Irradiando ese tipo de ambición pulida que el nuevo dinero madrileño encontraba irresistible. Era agudo. Articulado. Y tenía una sonrisa que parecía desarmar físicamente a la gente. Se fijó en mí durante el cóctel. Abriéndose paso entre el mar de trajes grises como un tiburón. Me dijo que le había impresionado mi ponencia sobre derechos de agua y reclamaciones mineras. Tienes una cabeza real para lo tangible, dijo. Con los ojos arrugados por ese encanto fabricado. La mayoría en estas salas solo ve números en pantalla. Tú ves la tierra debajo. Fue una buena frase. Durante un tiempo me dejé engañar por completo. Le gustaba mi mente. Decía. Qué tonta fui. Le gustaba mi mente. Sí. Pero amaba mi tierra. Se casó conmigo por las 40 hectáreas de suelo andaluz que poseía en pleno dominio. Un terreno prístino de colinas onduladas y encinares que lindaba con el parque natural. Esa tierra era más que un activo para mí. Era una resurrección. Era lo único que había conseguido salvar del naufragio de la vida de mis padres. Ellos habían tenido una próspera empresa familiar de manufactura. Testimonio de 3 generaciones de trabajo duro. Hasta que una serie de malas inversiones de sus socios y un brutal desplome del mercado provocaron una quiebra catastrófica. Los vi perderlo todo, su casa. Sus ahorros. Su orgullo. El estrés acabó rompiendo su salud. El dinero que recibí de las pólizas de seguro de vida fue lo único que quedó. No lo invertí en el mercado que había devorado a mi familia. En cambio compré lo único que sabía que no se podía fabricar más, tierra. Fue mi ancla. Mi fortaleza. Un trozo tangible del mundo que era únicamente mío.
Cuando le hablé de ella a Diego, sus ojos se iluminaron con el brillo del especulador que apenas intentó disimular. No vio un santuario. Vio un lienzo. Laura. Podríamos construir un legado aquí, dijo, con la voz vibrando de visión. Su veneno fue sutil. Me vendió el sueño de un futuro compartido. Una dinastía construida sobre mi base. Y así lo construimos. O mejor dicho, él dirigió y yo pagué. Mi ancla se convirtió en su escenario. Transformó mi tranquilo pedazo de tierra en un monumento a su éxito. Un anuncio vivo y respirante de la marca Diego Vargas. Lo llamó Finca Las Encinas. Un nombre que sonaba a viejo dinero aunque sus cimientos aún olían a nuevo. Insistió en una casa principal enorme con techos altísimos y paredes de vidrio que enmarcaban las sierras como una obra maestra. Encargó una piscina infinita que parecía derramarse directamente al valle. Construyó establos de última generación y los pobló de pura sangre que apenas sabía montar. Pero que quedaban magníficos en las fotos. Yo intenté insuflarle al mal lugar. Convertirlo en un hogar. Planté un jardín. Elegí los muebles. Encontré senderos silenciosos para caminar en las mañanas tempranas. Pero mis esfuerzos eran constantemente tragados por su ambición. Nuestros fines de semana no eran nuestros. Eran representaciones meticulosamente coreografiadas para posibles inversores y socios. El cortijo no era un hogar. Era una sala de cierre con mejor vista. Mientras yo arreglaba flores silvestres, él cerraba tratos. Nuestra vida se convirtió en un borrón de fiestas con Catherine. Copas de whisky caro y el eco hueco de conversaciones sobre beneficios trimestrales y proyecciones de mercado. Se plantaba en la veranda. Un brazo alrededor de mis hombros. Gesticulando expansivamente hacia la vista y decía, esto es lo que parece el éxito. No me hablaba a mí. Hablaba a su público. La primera grieta en la fachada dorada apareció una fría noche de diciembre. 2 años después de la boda. Acabábamos de celebrar nuestra cena de Navidad anual. Un evento fastuoso que dejó la casa oliendo a pino. Vino caliente y desesperación. Mientras recogía las últimas copas, vi el móvil de Diego olvidado en la encimera. En su prisa por acompañar a un consejero delegado de un banco hasta el coche. Vibró, iluminando la pantalla. Era un mensaje de Raquel Maldonado. En aquel momento era solo su nueva asistente ejecutiva. Una joven siempre demasiado entusiasta. Demasiado halagadora. Tenía las manos mojadas y me dije que solo movía el teléfono para que no se mojara. Pero mi mirada se clavó en las palabras. Vi mi nombre. O mejor dicho, un pronombre que me representaba, te mereces algo mejor que su vida de pueblo. Su vida de pueblo. Era el insulto perfecto y cristalino. Ella veía mi fuerza silenciosa como debilidad. Mi amor por la tierra tangible como provincianismo. En sus ojos. Y por tanto en los de él. Yo era el lastre poco sofisticado que frenaba al brillante hombre de mundo. No sentí una oleada de rabia caliente. En cambio, una parte terriblemente calmada y racional de mi cerebro tomó el control. La confrontación no resolvería nada. Solo llevaría a mentiras. Gaslighting y promesas vacías entre lágrimas. Diego era un actor. Simplemente interpretaría el papel del marido arrepentido hasta que yo me calmara. Una escena no conseguiría nada. Una estrategia. En cambio, podía conseguirlo todo. Aquella noche no lloré en la almohada. Encendí el portátil. Creé una carpeta nueva. Protegida con contraseña y enterrada dentro de una llamada, proyectos de jardín. Hice una captura del mensaje. La fechó y la guardé. Esa fue la primera entrada.
Desde ese momento me convertí en la archivista silenciosa de la decadencia de nuestro matrimonio. Documenté todo. Las llamadas de madrugada que atendía en la terraza. Los extractos de tarjeta con cargos de hoteles en nuestra propia ciudad. Las conversaciones susurradas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. Ya no era una esposa. Era una agente de contrainteligencia en mi propia casa. Cuanto más reunía, más oía en mi mente su estribillo favorito: confía en mí, Laura. Lo decía cuando quería que firmara un documento. Lo decía cuando movía dinero entre cuentas. Lo decía cuando explicaba un viaje de negocios que coincidía con las vacaciones de Raquel. Cada vez que pronunciaba esas dos palabras, una nueva capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Confía en mí se convirtió en mi llamada personal a la acción para verificar, investigar, protegerme. Empecé a aprender el arte profundo y solitario de no confiar en nadie. Mi autoeducación comenzó en serio. Diego descartaba mis horas en el estudio como un pasatiempo pintoresco. ¿Trabajando en tus pequeños proyectos?, preguntaba con sonrisa paternalista, viendo mi pantalla llena de densos artículos legales. Creía que investigaba rosas antiguas. Yo investigaba teoría del velo corporativo y fideicomisos de protección de activos. Creía que mis frecuentes reuniones con Marcos Álvarez eran para actualizar testamentos. En realidad estaba creando una identidad legal y financiera completamente separada. Creé una sociedad limitada anónima con nombre genérico: Velos Patrimoniales S.L., que para Diego sonaría como parte de su propia cartera si alguna vez tropezaba con ella. Pero su titularidad era inquebrantable, trazada a través de una serie de pantallas de privacidad hasta una única beneficiaria: yo. Empezó pequeño. Canalicé una parte de mis ahorros prematrimoniales hacia ella. Dinero que él había olvidado hacía tiempo. Vendí una pequeña cartera de acciones que mi padre me había dejado y moví el capital a la cuenta de la sociedad. Fue un proceso lento y paciente. Como construir un dique contra un huracán que se acerca. Diego estaba tan obsesionado con los grandes gestos de su éxito: el cortijo, las fiestas, las operaciones de alto volumen, que nunca notó el movimiento metódico y silencioso de números más pequeños en segundo plano. Mi trabajo con abogados no era un hobby. Era la forja de un arma. Él construía su escenario y yo construía mi trampilla de escape. El catalizador llegó un martes por la mañana a finales de primavera. Entregado con la arrogancia casual que solo Diego podía exhibir. Me encontró en el estudio, repasando valoraciones catastrales de una comarca vecina. Un hobby que le resultaba desconcertante y entrañable a la vez. Se apoyó en el marco de la puerta sosteniendo 2 tazas de café. Una ofrenda de paz que siempre precedía a una petición. Buenos días, cariño, dijo, con voz suave como el terciopelo. He estado pensando. Necesitamos hablar de reestructuración. Levanté la vista, fingiendo un interés leve. ¿Reestructurar qué? Nuestros activos. El cortijo principalmente, dijo, entrando y dejando una taza en mi escritorio. La forma en que está estructurado ahora. Con la sociedad limitada conjunta y el fideicomiso subyacente. Es ineficiente. Estamos expuestos a demasiada responsabilidad y, francamente, estamos dejando una fortuna en la mesa para Hacienda. He hablado con gente y hay una forma mucho más sencilla y efectiva de tener la propiedad. Su explicación era una mezcla magistral de jerga financiera y condescendencia diseñada para que me diera vueltas la cabeza y me obligara a sentir. Habló de sociedades pantalla, paraísos fiscales y consolidación de activos. El mensaje debajo de la superficie era claro: este es mi mundo. Laura. Tú no lo entiendes. Solo asiente y acepta. Suena todo tan complicado.
Diego, dije, interpretando mi papel a la perfección. No sé nada de todo eso. Exacto, dijo. Y su sonrisa se ensanchó. Había picado el anzuelo. Por eso me tienes a mí. Yo me encargo de todo. Solo necesitamos el equipo legal adecuado para ejecutarlo. Alguien agudo. Agresivo. Que conozca el derecho mercantil por dentro y por fuera. Hizo una pausa para dar efecto dramático. Como si acabara de tener una idea brillante y original. Creo que deberíamos usar el bufete Morales y Beck. Son los mejores de Madrid. De hecho, Raquel es socia junior allí ahora. Ella podría supervisar personalmente todo el proceso. Asegurarse de que se acelere. Ahí estaba. El movimiento que llevaba meses anticipando. No solo tenía una aventura. Estaba integrando a su amante en el mismísimo tejido legal y financiero de nuestras vidas. Era un acto de suprema arrogancia. Una forma de colocarla delante de mí. Revestida de legitimidad profesional. Una ola caliente y ácida de rabia amenazó con subir. Pero la forcé hacia abajo. Compactándola en un peso frío y denso en mi vientre. Este no era momento para emoción. Era momento de ejecución. Ah, dije. Con voz cuidadosamente modulada de sorpresa leve. Tu asistente. No sabía que había ascendido a socia. Bueno. Si crees que su despacho es la mejor opción. Por supuesto. Su alivio fue palpable. Creía que la batalla estaba ganada. ¿En su mente? Mi acuerdo pasivo era luz verde para comenzar la demolición de mi vida. Las reuniones en Morales y Beck fueron una masterclass de guerra psicológica. Me sentaba al lado de Diego en una mesa de conferencias reluciente. Con el skyline de Madrid enmarcado en la ventana detrás de él. Raquel se sentaba enfrente. Irradiando un triunfalismo profesional. Era meticulosa. Afilada y evitaba mirarme a los ojos. Ya no era la asistente que traía café. Era la arquitecta de mi supuesta caída. Presentándonos carpetas llenas de complejos documentos legales. Diego. Por supuesto. Dominaba la conversación. Él y Raquel hablaban en un taquigráfico rápido de cláusulas y subapartados. Mientras yo adoptaba la persona de la esposa obediente y ligeramente abrumada. Durante un descanso en una de las primeras reuniones hice mi movimiento. Mientras Diego hablaba por teléfono en el pasillo. Me volví hacia Raquel y Marcos Álvarez. A quien había insistido en que estuviera presente para coordinar con el nuevo despacho. Todo esto es maravilloso, dije con una sonrisa desarmante. Pero tengo una pequeña preocupación. Diego es un hombre brillante. Pero es un arriesgado. Es lo que le hace tan exitoso. Miré a Marcos. Me sentiría más cómoda si añadimos una disposición específica al acuerdo de funcionamiento de la nueva sociedad tenedora. Una medida protectora. La postura de Raquel se tensó ligeramente. ¿Qué tipo de medida protectora? Deslicé una sola hoja de papel de mi carpeta. Había hecho que el despacho de Marcos redactara un lenguaje. Lo llamaba cláusula protectora 14.3. No había sido el despacho de Marcos. La había redactado yo misma. Una noche. Después de semanas estudiando derecho mercantil. Pagué a Marcos un generoso anticipo para que la revisara. Puliera el lenguaje hasta que fuera inquebrantable y la reclamara como obra suya. La cláusula era una belleza legal. Una elegante pequeña bomba de relojería escondida a plena vista. Estipulaba que si cualquier activo controlador de la sociedad, es decir, la finca Las Encinas, se vendía o transfería por una contraprestación inferior al 80% de su valor de mercado justo tasado independientemente
Todo interés beneficial y propiedad de la sociedad y sus activos revertiría automática e irrevocablemente a una entidad de terceros predesignada. Crucialmente, la cláusula solo podía eludirse mediante una renuncia manuscrita firmada por mí y notariada dentro de las 24 horas siguientes a la transacción. Es esencialmente una píldora envenenada, expliqué con calma. Protege el activo principal de una venta de emergencia en caso de, digamos, una crisis financiera repentina. Una acción de acreedores. Cualquier cosa que forzara una venta bajo coacción. Raquel la leyó. Con el ceño fruncido. No podía argumentar en contra sin revelar que ella y Diego podrían estar planeando exactamente ese tipo de transacción infravalorada. Objetar sería admitir malicia. Es altamente inusual, dijo. Pero prudente, añadió Marcos. Con voz de plomo autoritario dada la volatilidad del sector de inversión del señor Vargas. Es una estrategia de protección sólida para los intereses de la señora Ventura. Cuando Diego regresó, Raquel explicó la nueva cláusula. Él agitó una mano despectiva. Bien. Bien. Lo que te haga feliz. Karine. Añade la letra pequeña. Ahora. Sobre los calendarios de depreciación. Ni siquiera la leyó. Para él no era más que otro papel en una montaña de papeleo. Una concesión menor a las ansiedades irracionales de su esposa. Durante los meses siguientes dejé que llevara el espectáculo. Llegaba a casa. Deslizaba documentos sobre la mesa de la cena y decía, firma aquí y aquí. Yo leía cada línea de cada página. Firmé formularios de transferencia de activos. Estatutos de constitución y acuerdos de socios. Firmé hasta que me dolían los dedos. El único documento que nunca firmé fue la renuncia manuscrita para la cláusula 14.3. Ni siquiera me la presentaron. En su prisa por llegar a la meta. En su confianza compartida y engreída. Pasaron por alto la única firma que importaba. Mientras la reestructuración legal avanzaba. Inicié una operación paralela. Contraté a un investigador privado. Un ex policía discreto llamado Fran. Especializado en vigilancia corporativa y matrimonial. Mis instrucciones fueron precisas. No necesito fotos de ellos en la cama. Fran, le dije en nuestra primera reunión en una cafetería ruidosa. No soy una esposa celosa construyendo un caso de divorcio. Esto es un asunto financiero. Necesito pruebas de colusión. Necesito documentación de sus reuniones fuera de la oficina. Cronogramas. Prueba de que su relación va más allá de lo profesional. Necesito establecer un patrón de conspiración. Fran era bueno. Sus informes llegaban semanalmente en un sobremanila sencillo. Eran secos. Factuales y absolutamente demoledores. Detallaban cenas en restaurantes íntimos donde se sentaban con blogs legales entre ellos. Cabezas muy juntas. Registraban las horas que ella pasaba en nuestra casa cuando yo supuestamente estaba fuera de la ciudad. Esto no era para los tribunales. Era para mí. Era la prueba fría y dura que endureció mi resolución y borró cualquier resto de sentimentalismo. Una semana antes de la fecha en que sabía que se cerraría la venta. Hice mi movimiento final de 2 años. Mi sociedad limitada. Velos Patrimoniales S.L. Había estado acumulando capital en silencio. Poseía mis activos prematrimoniales. Los rendimientos de mis pequeñas inversiones propias y la titularidad libre de cargas de las 40 hectáreas bajo el cortijo. Ahora liquidé mi cartera de acciones. Transferí 1.900.000 euros de mi cuenta de corretaje personal a la cuenta de inversión principal de Velos Patrimoniales S.L. Fue un movimiento silencioso y masivo de capital que no levantó alarmas porque todo se movía entre cuentas que legalmente eran mías. Diego no tenía ni idea de que la sociedad existía.
Y mucho menos de que ahora tenía casi 2 millones en activos líquidos. Completamente aislados de él. El cortijo valía 2 millones. Pero mi fortuna personal estaba ahora a salvo. Estaba a punto de robar un edificio vacío sobre terreno que no poseía. Aquella noche, mientras revisaba el último informe de Fran, una foto de Diego y Raquel brindando con champán en un bar del centro. Abrí mi diario. Mojé la pluma en la tinta. El sonido del rasgueo era fuerte en el estudio silencioso. Él cree que está transfiriendo una propiedad, escribí. Está transfiriendo una prueba. El día del cierre fue inquietantemente hermoso. Un velo alto y fino de nubes difuminaba el sol andaluz, proyectando una luz suave y sin sombras sobre la ciudad mientras conducía hacia Madrid. Parecía que el mundo contenía la respiración. Me había vestido para el papel de esposa apoyadora y ligeramente ingenua, jersey de cachemir en tono crema neutro, pantalones de lana a medida y un collar de perlas de mi madre. El disfraz se sentía a la vez asfixiante y empoderador. Un escudo de domesticidad que ocultaba al soldado debajo. Entré en el vestíbulo del piso 32 del bufete Morales y Beck y encontré a Diego ya allí, paseando impaciente. Vestía su mejor traje. Un lana carbón oscuro que le hacía parecer poderoso y severo. Sonrió al verme. Un destello brillante de dientes blancos que no llegó a sus ojos. Ahí estás, dijo, tomándome del codo. Su agarre era posesivo. Un gesto para el público invisible al que siempre actuaba. ¿Lista para acabar con esto? Todo lo lista que puedo estar, respondí. Mi voz era una superficie plácida sobre un océano profundo y turbulento. Nos hicieron pasar a la misma sala de conferencias de siempre. La vista de las lejanas sierras nevadas era igual de impresionante. Raquel ya estaba sentada a la cabecera de la larga mesa pulida, con un montón de documentos recién impresos ordenados delante de ella. Llevaba un vestido azul marino impecable. La imagen de la autoridad corporativa. Me dedicó una sonrisa profesional tensa que era pura interpretación. Hoy no era la otra mujer. Era la mente legal que orquestaba esta gran transacción. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado en ella. Laura. Diego. Por favor. Tomen asiento, dijo, con voz crispada. El notario estará con nosotros en un momento. Tengo la escritura definitiva y los estados de cierre aquí para su revisión. Me senté al lado de Diego. Postura recta. Manos cruzadas con calma en el regazo. Él, en cambio, estaba eléctrico con una energía apenas contenida. Golpeteaba un ritmo en la mesa con su pluma de oro. Un latido nervioso y triunfal. Era como un pura sangre en la puerta de salida. Desesperado porque empezara la carrera. La notaria. Una mujer de rostro solemne llamada doña Elena Alba. Entró y comenzaron las formalidades. Presentó los documentos metódicamente. Su voz un zumbido bajo mientras explicaba cada uno. Escuché. Pero no necesitaba sus explicaciones. Había estudiado copias de esos borradores durante semanas. Conocía cada cláusula. Cada línea. Cada palabra cuidadosamente elegida diseñada para despojarme de mi hogar. Finalmente, doña Elena Alba deslizó la escritura al centro de la mesa. Este es el documento principal de transmisión, declaró, que transfiere la titularidad de la propiedad en el kilómetro 11 de la carretera de Ronda desde Diego y Laura Vargas a la adquirente, Raquel Maldonado. Giró el documento hacia Diego. Señor Vargas. Si firma en la línea indicada de transmitente. Diego tomó su pluma. Una pesada estilográfica cara que yo le había regalado por nuestro 5º aniversario. La sostuvo como un cetro. Miró a Raquel al otro lado de la mesa.
Una mirada rápida y conspiradora que pretendía ser sutil pero cayó como un golpe físico. Luego me miró a mí, suavizando su expresión en una de compasión fingida. ¿Sabes? Cariño, dijo, con voz lo bastante alta para que todos oyeran. Sé que amas el lugar. Pero esto es lo mejor. El cortijo es un albatros financiero. Una carga emocional. Venderlo es un alivio. ¿Una carga? Llamó, carga, al hogar en el que había vertido mi alma. Lo dijo con una sonrisa, retorciendo el cuchillo de su traición con un floreo final de condescendencia. Raquel al otro lado de la mesa era una Victoria serena y controlada. Apretó los labios, pero no pudo suprimir del todo la sonrisa triunfal que bailaba en las comisuras. Sus ojos tenían un brillo brillante y hambriento. Había ganado. Había ganado al hombre y ahora se llevaba la casa. Observé, con expresión plácida, como Diego bajaba la punta de la pluma al papel. Su firma fue un garabato audaz, casi violento. Un testimonio ilegible de su ego. Allí quedó, negro y crudo, justo debajo de una línea mecanografiada que para siempre sería la pieza central de mi caso. Por contraprestación, 5 euros. Doña Elena Alba deslizó el documento hacia mí. Señora Ventura. Como cotransmitente. No se requiere su firma para que esta transferencia sea válida según los términos del acuerdo de funcionamiento de la sociedad. Pero si necesitamos su firma en la línea de testigo. Este era un pequeño detalle crucial. Diego lo había arreglado así, asegurándose de que mi firma no fuera estrictamente necesaria para la venta en sí, impidiéndome sabotear el trato en el último segundo negándome a firmar. Creía que era su jaque mate. No tenía ni idea de que era el gatillo del mío. Tomé el sencillo bolígrafo que me ofreció la notaria. Su cuerpo de plástico frío y anónimo en mi mano. Mis movimientos fueron sin prisa. Me incliné hacia adelante. Encontré la línea de testigo y firmé mi nombre, Laura Ventura. Mi firma era lo opuesto a la suya, pulcra. Legible y perfectamente controlada. No era cómplice de mi propia ruina. Era simplemente una observadora, registrando oficialmente la hora y la fecha de su autoinmolación. Empujé el documento de vuelta al centro de la mesa. Un silencio profundo cayó sobre la sala. El que sigue a un acto momentoso e irrevocable. Diego soltó un largo y lento suspiro. El sonido de un hombre que creía haber acabado de cometer el robo de su vida. Bueno, dijo, juntando las manos suavemente. Eso es todo. Raquel por fin dejó que su sonrisa completa emergiera. Felicidades. Diego. Los documentos se inscribirán en el registro esta tarde, dijo doña Elena Alba, recogiendo sus papeles y su sello. La transferencia será efectiva inmediatamente tras la inscripción. Mientras guardaba su maletín. Raquel me miró. ¿Necesitas copias en papel de los documentos para tus archivos? ¿Laura? Era una pregunta rutinaria. Un pensamiento tardío. Este era mi momento. La petición sencilla e inocua sobre la que giraba toda mi estrategia. No. Una copia en papel no será necesaria, dije. Con voz uniforme y clara. Pero sí. Si no te importa. Por favor envía por correo electrónico una copia completa ejecutada y notariada a mi dirección personal en cuanto esté escaneada. Sonreí dulcemente. Me gusta guardar mis propios archivos digitales. Diego resopló ligeramente. ¿Todavía con tus pequeños proyectos? ¿Karine? Raquel asintió. Ya tecleando una nota en su portátil. Por supuesto. Haré que mi asistente lo envíe en cuanto vuelva del registro.
No tenía ni idea de lo que estaba aceptando. Meses atrás había configurado una regla sencilla pero brillante en mi cliente de correo. Cualquier correo entrante con un adjunto que contuviera las palabras escritura, transmisión titularidad, o la descripción legal específica de nuestra finca se reenviaría automática e instantáneamente a una dirección de correo encriptada dedicada. Esa dirección pertenecía a Marcos Álvarez y al departamento de litigios de su bufete. Más importante aún, también se reenviaba a un almacén digital seguro con marca de tiempo conectado a Velos Patrimoniales SL. En el momento en que ese correo saliera de su servidor, se convertiría en un registro oficial legalmente admisible para mi sociedad. Era la prueba digital que haría saltar la trampa de la cláusula 14.3. Nos levantamos. Diego prácticamente vibraba de excitación. Estrechó la mano de la notaria. Luego la de Raquel. Reteniendo la de ella una fracción de segundo demasiado larga. Era el rey de su pequeño golpe de estado. Bajamos en el ascensor en silencio. Él estaba perdido en su futuro triunfal y yo en mi presente meticulosamente planeado. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo principal, la atmósfera prístina y silenciosa se rompió por la vista afuera. Había empezado a nevar. Grandes copos perezosos caían, cubriendo la ciudad con una capa fresca y limpia de blanco. Diego no se dio cuenta. Ya estaba en su teléfono, presumiblemente escribiendo a Raquel. Salí del edificio delante de él al aire frío. Un solo copo aterrizó en la manga de mi abrigo de lana oscuro y se derritió al instante. Me pareció un bautismo. Una purificación. El comienzo del final de Diego Vargas. Creía que acababa de comprar un cortijo de 2 millones por 5 euros. No tenía ni idea de lo que realmente había firmado. No solo había regalado una propiedad. Había firmado una confesión. Me había entregado la prueba, el motivo y el arma. Todo en un paquete notariado pulcro. Me quedé en la acera, dejando que la nieve cayera a mi alrededor. Y un único pensamiento helado resonó en las cámaras silenciosas y victoriosas de mi corazón: le di una pluma para que escribiera su propia pérdida. Durante 3 días viví en un estado de animación suspendida. Me había registrado en una suite del Hotel Alfonso XIII en el centro de Madrid. Un espacio minimalista de grises fríos y ventanas amplias con vistas a la ciudad. No me acerqué al cortijo. No llamé a mis amigos. Pedí servicio de habitación. Leí una biografía de Isabel la Católica y esperé. El correo de la asistente de Raquel llegó exactamente 47 minutos después de que saliera de su despacho. Una notificación estéril con un PDF adjunto. Mi sistema automatizado había funcionado a la perfección. La trampa estaba puesta. Solo quedaba que la presa pisara en ella. Conocía bien a Diego. Su arrogancia solo era superada por su impaciencia. No esperaría mucho para cobrar su premio. El primer temblor del colapso de su mundo no sería una explosión dramática, sino una silenciosa negación digital. Lo imaginaba al tercer día. Viernes por la tarde. Sentado en el escritorio de caoba hecho a medida del estudio del cortijo, mi estudio. Se sentiría magnánimo. Victorioso. Él y Raquel probablemente habían pasado las últimas 72 horas celebrando su genio. Planeando su futuro. Recorriendo las habitaciones de mi casa como si fuera su reino. Ahora era momento de pasar de lo simbólico. 3 meses después. El mundo había seguido adelante. El nombre Diego Vargas había desaparecido de los titulares. Sustituido por el siguiente crash bursátil. El siguiente escándalo empresarial. Mi vida, en cambio, se había asentado en un ritmo de tranquila intención. El cortijo ya no era un escenario ni un campo de batalla. Era un santuario. Respirando al compás de las estaciones.
Y en ese silencio sereno, susurré al viento la última contabilidad. Solo para mí. 5 euros por una lección que le costó todo.